Bienvenidos a este nuevo video donde estudiaremos la lógica secuencial y en particular estudiaremos el diseño de contadores usando VHDL. Iniciemos. Recordemos que un circuito secuencial es aquel circuito donde la salida depende no solo de las entradas actuales, sino también depende de estados anteriores de la salida. Para ello, los circuitos secuenciales tienen que tener algún dispositivo de memoria para poder recordar los estados anteriores. Recordemos también que se diferencian de la lógica combinacional porque en la lógica combinacional las salidas dependen única y exclusivamente de las entradas. Dada una entrada, nosotros siempre podemos saber cuál es la salida, pero en un circuito secuencial en general, si tenemos las entradas, también debemos saber los estados anteriores para poder decidir va a ser su salida. Normalmente los dispositivos de memoria que se utilizan en los circuitos secuenciales son flip-flops y ellos tienen asociadas una señal de reloj para sincronizar su funcionamiento. Dependiendo de la configuración del circuito, estos circuitos pueden ser síncronos o asíncronos. Ya vamos a ver en detalle más adelante las diferencias. Como ejemplos de estos circuitos tenemos los latch, que son circuitos asíncronos porque ellos no necesitan de una señal de reloj. Los flip-flop de todo tipo, contadores, registros de serie, paralelo, de desplazamiento y las máquinas de estado. Estos cuatro últimos dispositivos normalmente son circuitos síncronos porque dependen de una señal de reloj. Seguimos con los contadores binarios. Tenemos aquí un bloque que representa un contador binario. Como circuito síncrono tenemos que hay una entrada de reloj. Vemos que aquí la simbología nos indica que es activo con flanco ascendente. Tenemos un reset, que en este caso se llama CLR, la entrada asíncrona para el estado inicial del circuito. Tenemos un enable, todos los contadores deberían tener un enable. La señal de conteo que está aquí, en este caso 16 bits, pero puede ser de cualquier bit. Nosotros lo vamos a hacer ahora que veamos el código de genérica de n bits. Y tenemos dos señales, dos salidas de fin de cuenta. Ya volvemos a ellas en un momento. Acá debajo tenemos la tabla de funcionamiento de este contador. Como cualquier dispositivo con entrada de reset asíncrona, si el reset está activo, las demás entradas no importan y la entrada se va a su valor inicial. En este caso hemos escrito aquí 0, pero recordemos que este estado inicial puede ser cualquier otro. En caso de que el reset esté inactivo y no hay flanco en la señal de reloj, el enable no importa y el dispositivo guardará el estado anterior, el valor anterior de la salida Q. En caso de flanco sin reset y con enable igual a 0, también guarda el estado anterior en la salida Q. En caso de flanco, en este caso ascendente, no, sin reset o la señal desactivada de reset y el enable en 1, el circuito va a hacer su función de conteo. Entonces vemos que aquí que la función de conteo la podemos escribir como la Q anterior más 1. ¿No? Entonces esto sería un contador ascendente. Si fuera un contador descendente, pues aquí escribiríamos menos 1. No tiene muchas diferencias en cuanto al código. Ya lo vamos a ver. Pero en circuitería sí hay diferencias. Para hacer la descripción de hardware de un contador, no necesariamente debemos recordar cuál es su circuitería interna. Sabemos que esto está hecho de flip-flops con unas conexiones especiales, pero no es necesario saberlo. Simplemente es necesario saber su funcionamiento que aquí está descrito en esta tabla. Ahora, los fines de cuenta son
como su nombre lo indica, dos señales que indican cuándo el contador llega a su máxima cuenta. En este caso tenemos dos fines de cuenta. En la mayoría de los contadores hay dos fines de cuenta y los dos se diferencian en que uno de los dos tiene en cuenta el enable de entrada y el otro no. En este caso, TC no tiene en cuenta el enable de entrada. Entonces, cada vez que este contador llegue a su máxima cuenta, esta señal se va a poner en 1. Entonces, aquí cada vez que, como son 16 bits, cada vez que esto llegue a 16 unos, el número 65.535, entonces esta señal acá se va a poner en 1. Cuando esto tenga un valor diferente, esta señal va a estar en 0. CO tiene un funcionamiento muy parecido, va a llegar a 1, esta señal va a ser 1 cuando este número, este Q, esta salida de aquí llega al fin de la cuenta, al número máximo, en este caso 65.535, o 16 unos aquí, pero el enable debe ser 1 para que aquí salga un 1. Entonces, un 1 aquí hace que el CO sea 1 cuando se llega al fin de la cuenta. Un 0 aquí hace que el CO sea 0 cuando se llegue al fin de la cuenta. TC no tiene en cuenta la entrada de enable y CO sí la tiene en cuenta. Aquí vemos un circuito digital de un contador de 4 bits. Acerquémonos para verlo más de cerca. Tenemos los 4 flip-flop. Lo puse de 4 bits por simplicidad. No vamos a analizar el circuito, no es necesario para escribir el código HDL de un contador. Y lo que quiero que vean es TC y CO, la circuitería de TC y CO. Noten que son unas compuertas AND, porque el fin de cuenta de un contador binario es cuando todas sus salidas de conteo son unos. Aquí está. Entonces, eso se hace por medio de una compuerta AND para TC. Y cuando TC sea 1 y el enable sea 1, aquí está el enable, en otra compuerta AND se calcula CO. Entonces, el enable debe ser 1 y el TC debe ser 1 para que CO sea 1. Recuerden que TC es 1 cuando se llega al fin de la cuenta. O sea, todas las Q en 1, eso se calcula con una AND. Y CO es TC AND el enable, que es este. Observen que TC y CO es un circuito netamente combinacional. Eso es muy importante para cuando vayamos a escribir el código de este contador, tenerlo en cuenta, ya que vamos a hacer dos procesos. Un proceso secuencial, donde describiremos el circuito secuencial, y un proceso combinacional, donde describiremos a TC y a CO de manera independiente. Ahora vamos a continuar escribiendo el código de un contador binario con esta tabla y con lo que ya sabemos de TC y CO y su circuito combinacional. Iniciamos la descripción de hardware del contador. Entonces vamos a hacer un VHD módulo. Vamos a colocar aquí counter bin. Next. Esto lo hacemos allá adentro. Finish. Bueno, primero necesitamos otra librería. Use IEEE.standard logic unsigned.org. Recuerden que en VHDL las mayúsculas y minúsculas son indistinguibles. Bien, entonces vamos a hacer nuestro contador de un tamaño genérico. Como siempre, n natural con un valor por defecto. Vamos a hacerlo de 4 bits por defecto hoy. Y aquí vamos a declarar los puertos. Vamos a declarar el enable, el CLK, el reset, tipo entrada estándar logic.
vamos las salidas, la salida Q, voy a llamarla Q, una salida standard logic vector desde n-1 down to 0, y las salidas de fin de cuenta TC y CO, salidas standard logic. Finalizamos nuestra entidad. Está finalizada. En la arquitectura, bueno, en la arquitectura necesitaremos una señal auxiliar, vamos a llamarle Q auxiliar, signal Q auxiliar, del mismo tamaño de la salida de conteo. Entonces sería desde n-1 down to 0. Y necesitamos una constante, así declaramos las constantes, una constante que voy a llamar fin, del tipo standard logic vector igual de este tamaño, pero esa constante va a tener un valor de puro unos. Como se pueden imaginar, esta constante nos va a ayudar a calcular cuándo se debe activar los fines de cuenta. Iniciamos. Entonces vamos a hacer el primer proceso, que es un proceso secuencial. Los procesos secuenciales ya sabemos que solo dependen de CLK y reset, ¿verdad? Entonces iniciamos. Como siempre, lo primero es preguntar por el reset. Si reset igual a 1, entonces, y todo lo que vamos a hacer a escribir en este proceso secuencial es sobre Q auxiliar. Entonces a Q auxiliar, si hay un reset, vamos a darle el valor de reset, que en este caso vamos a darle que todos los bits de Q sean unos, sean 0, perdón. Esa es mi palabra de reset. Después hacemos un else if y preguntamos, acá arriba mejor, preguntamos si hay flanco de reloj de CLK, la señal de conteo. Entonces, si hay flanco de reloj, debemos evaluar el enable. Si enable igual a 1, entonces, ahora sí, a Q auxiliar le asignamos Q auxiliar más 1. Recuerden, este 1 aquí puede ser 1 entero o uno standard logic. Yo siempre lo dejo como 1 entero, no hay problema. Entonces colocamos los fines, los enif para este if del enable y enif para el if del reset, y después vendría el fin del proceso. El Q auxiliar lo necesitamos porque aquí estamos leyendo a Q también, y no puede ser la salida Q porque las salidas no se pueden leer en VHDL. Entonces por eso necesitamos el Q auxiliar. Fuera del proceso podemos asignar a Q, asígnale Q auxiliar, y eso nos hace que Q siempre se comporte como la Q auxiliar que tenemos. Ahora vamos a hacer el proceso de TC y CO, es un proceso combinacional, por eso le pongo ese nombre para indicar entonces proceso
Este process depende de la señal de conteo, que para nosotros es Q auxiliar, y depende del enable. Entonces, begin del process. Bueno, antes de empezar los if, voy a colocar los valores por defecto, CO, los valores por defecto de mis salidas. Mi valor por defecto de CO va a ser 0 y mi valor por defecto de TC va a ser 0 también. ¿Ya? Esto me ayuda a no crear latch por si se me olvida algún else. Y si tengo estos valores por defecto, no necesito else en los if. Entonces, ahora sí empiezo con los if. If coauxiliar es igual a la constante fin. Recuerden que la constante fin es una constante de puro unos. Entonces, si esto sucede, quiere decir que ya estoy en el último estado del contador. En ese caso, a TC hay que asignarle un 1 y hay que analizar el enable cuando estamos en el último estado. Si enable es igual a 1, quiere decir que a CO hay que asignarle un 1 también. Y listo. Fin de este if. En process. Guardamos. Entonces, primero asigno los valores por defecto. Luego pregunto si estoy en el último estado. Si es verdadero, pues a TC le asigno 1. Y si estoy en el último estado y el enable es igual a 1, entonces a CO le asigno 1 también. Y listo. Aquí no tengo else porque acá tengo los valores por defecto. Si estas condiciones son falsas, al salir del proceso, las salidas CO y TC saldrán con valores 0, que es precisamente lo que se requiere. Entonces, veamos, probemos sintaxis. La sintaxis está perfecta. Ahora vamos a simular este circuito para ver cómo funciona. Para simular nos vamos a New Source, Test Bench, Sim, Counter. Vamos a simular Counter Beam. Esperamos que el software nos escriba el layout. Perfecto. Y ya él nos da automáticamente un periodo de reloj de 10 nanosegundos. Nos crea automáticamente el código para la señal de reloj. Perfecto. Y nos da aquí el que tengamos el reset por 100 nanosegundos. Vamos a hacerle caso. Entonces, reset, le asignamos 1 y lo mantenemos por 100 nanosegundos. Luego quitamos el reset en 0. Después de quitar el reset, también hay que activar el enable. Recordemos que todas estas señales inician en 0. Automáticamente el software las inicializa en 0. Aquí en una simulación sí puedo hablar de valores iniciales, que son estos que están aquí. En un circuito no puedo hablar de valores iniciales. Ok, entonces enable igual a 0. Y después dejamos que el contador cuente, el enable igual a 1, perdón. Asignamos 1 al enable para que el contador cuente. Y aquí lo dejamos contar por 10 periodos de reloj, por 10 nanosegundos. Vamos a editar esto, vamos a dejarlo contar por un ciclo completo. Entonces, un ciclo completo son 16 estados y él empieza en 0, pero el 0 ya está puesto aquí en el reset igual a 1, ya está en el estado 0. O sea que él empieza apenas pase este 100 nanosegundos y el reset sea 0, enseguida él va a empezar a contar en el siguiente flanco de reloj. Como ya el 0 está
Entonces nosotros tendríamos que contar 15 periodos de reloj para llegar al fin de la cuenta. Entonces, en 15 periodos de reloj más el 0, son 16 estados, ya el contador debería estar en su fin de cuenta. Entonces, en este momento vamos aquí, a poner el enable en 0 para que él se detenga ahí. Esperamos por 20 nanosegundos y después colocamos el enable otra vez en 1. Lo que quiero con este enable igual a 0 en el último periodo, en el último estado, es ver la diferencia entre el CO y el TC. Y aquí, wait, ya esperar para siempre. Guardamos. Vamos a simulación. Simulación del contador. Chequeamos sintaxis. Perfecto. Entonces, vamos a simular. Aquí están. Entonces, vamos a darle menos. Bueno, vamos a darle aquí. Entonces, estos son los 100 primeros nanosegundos. Recuerden que los 100 primeros nanosegundos es reset. Aquí está en 0. Vamos a darle más. Estos son los primeros 100 nanosegundos aquí. Después de 100 nanosegundos, el enable es 1 y el reset es 0. Entonces, ahí va a iniciar nuestra simulación realmente. Entonces, verificamos que T6 son ceros. Verificamos la cuenta. Entonces, vamos por flanco de reloj. Vamos, cuenta. Debe contar el contador. Veamos TC y aquí. CO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y aquí ya estamos en el fin de cuenta en 15. Y observemos que aquí en 250 nanosegundos el enable cae a 0. Y observen que TC y CO al principio eran iguales, aquí iguales, ambos iguales a 1 porque el enable es igual a 1. Pero una vez que el enable baja a 0, el CO baja a 0 porque depende del enable. En cambio, el TC sigue en 1 porque solo depende del fin de la cuenta, o sea, de la señal de conteo que en este caso está en 15. Una vez el enable vuelve a 1, CO vuelve a 1 y en el siguiente flanco de reloj el contador reinicia su conteo. Vemos aquí otra vez 0, 1, 2, 3, etc. ¿no? Y obviamente TC y CO bajan a 0 porque ya no estamos en el fin de cuenta. Muy bien, regresamos a la presentación para seguir con nuestro tema de... Bien, ahora el turno es para los contadores BCD. Recordemos que un contador BCD es un contador que cuenta, o los números BCD van de 0 hasta 9. Entonces un contador BCD es un contador que contará de 0 a 9 y después de 9 pasará síncronamente al estado 0 otra vez. Un contador BCD lo podemos ver como un contador binario truncado, que de 9 pasa a 0 y eso es efectivamente lo que vamos a hacer en el código. Entonces hagamos una nueva fuente de un contador BCD para diferenciarlo del otro. Muy bien, aquí tenemos el layout que nos genera el software. Recuerden siempre incluir la librería IEEE estándar Logic Consign.all. Esta librería se utiliza para hacer la suma, que la suma en VHDL, usar el signo más para sumar estándar Logic. Aquí en la entidad no vamos a utilizar el genérico porque hacer un contador BCD genérico no es fácil, entonces por lo cual no lo vamos a usar.
y entonces vamos a hacer un contador fijo de 4 bits. Vamos aquí a el enable, son entradas estándar logic. Tenemos la salida Q, out standard logic, vector, standard logic vector, 3 down to 0, 4 bits, y igual TC y CO, salidas estándar logic, standard logic. Únicamente cerramos los puertos. Muy bien. Como siempre necesitaremos una Q auxiliar del mismo tamaño. Entonces iniciamos el proceso secuencial que va a depender de CLK y reset como siempre. Noten que esto siempre es lo mismo para todos los circuitos secuenciales. Si reset es igual a 1, entonces a Q auxiliar, asígnele. Noten que aquí sí puedo hacer 4 bits ceros porque no hay genérico. Q siempre es de 4 bits fijo. Entonces aquí sí puedo hacerlo así. Si no, y si hay un flanco de reloj en la señal CLK, entonces if enable igual a 1, entonces a Q auxiliar, asígnele Q auxiliar más 1, ¿cierto? Si lo dejamos hasta ahí, entonces será un contador binario. Luego hay que verificar que Q auxiliar, si Q auxiliar llega a 9, que es el último valor de la cuenta en un contador BCD, entonces, bueno, ese no es el 9, ahí está. Entonces, a Q auxiliar le asignamos el 0. If entonces, este es el fin, el enif del truncamiento, este el enif del enable y este el enif del reset. En process, recuerden siempre a Q asignarle Q auxiliar. Entonces, este truncamiento es síncrono porque depende del flanco de reloj, está dentro del if del flanco de reloj, está dentro del if del enable. Ya, entonces una vez que llegue a 9, el siguiente estado de reloj, en el siguiente flanco de reloj, Q auxiliar pasará a 0. Ya, recuerden que Q auxiliar debe ser 9 antes de entrar a este proceso para que esto sea verdadero. Si Q auxiliar es 8, por ejemplo, esta suma le da 9, pero todavía no está asignado a Q auxiliar, está asignado a la cola de Q auxiliar. Cuando finaliza el proceso, se asignan todas las colas. Luego, para que esto sea verdadero, Q auxiliar debe ser 9 antes de entrar al proceso. Esto hace que este procedimiento sea un truncamiento síncrono. Entonces, ahora vamos al proceso combinacional, que va a depender de Q auxiliar.
y va a depender del enable. Entonces, bueno, begin, o acá arriba no coloqué el begin, eso es importante. Ya ahí me está dando unos errores, pero debe ser errores porque no he terminado este proceso. Bueno, entonces después lo verificamos. Si, bueno, los valores por defecto de las salidas, CO le asigno 0 y ATC le asigno 1. Bueno, si Q auxiliar es igual a 9, entonces ATC le asigno 1. Si Q auxiliar igual a 9 y el enable es igual a 1, entonces a CO le asigno 1 también. En if fin de el enable, fin del Q auxiliar igual a 9, en process, fin de la arquitectura. Veamos, guardamos. Y aquí me dice que hay unos errores. Veamos que... falta un punto y coma aquí, típico. Estamos en implementación, contador B. Chequeamos sintaxis. Perfecto, la sintaxis salió perfecta, entonces ahora vamos a simular este circuito. Como siempre, la simulación es un VHDL test bench, entonces sim, vamos a simular el sim BCD, ¿sí? El contador BCD, muy bien, finalizamos. Esperamos que la herramienta nos dé el layout inicial y bueno, ya nos da todo ya casi dado, entonces vamos a hacer del reset igual a 1 desde el inicio, esperamos 100 nanosegundos de reset y después lo ponemos en 0 para dar inicio a nuestra simulación ya. Igual el enable lo ponemos en 1 para que él empiece a contar. En este caso, como es un contador BCD, tendrá 10 estados. Ya el estado 0, el reset igual a 1, y a partir de los 100 nanosegundos va a empezar a contar el estado 1, etc. Entonces le faltan 9 estados. Entonces en 9 periodos de reloj ya el contador debe estar en su fin de cuenta. Entonces, después del 9º estado, vamos a bajar el enable para ver lo mismo que vimos ahorita. Esperamos por 20 nanosegundos también. Y colocamos el enable en 1. Y ya esperamos para siempre. Entonces, guardamos esto. Simulación sin BCD, aquí está. Chequeamos la sintaxis. Perfecto, y simulamos. Entonces nos cuadramos aquí, vamos a hacerle un zoom. Entonces miren, 1, vamos a ponerlo aquí, el señal de reloj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces miren, el TC siempre es 1. Entonces tenemos un error en el TC. Veamos. El valor por defecto del TC aquí debe ser 0. Entonces ahí nos equivocamos.
Ya entonces y ahora sí el TC nos va bien. Entonces ahora le hacemos un zoom aquí. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observen la diferencia entre el TC y el CO de ahorita, igual. Y otra vez empieza el conteo 0, 1. Entonces, síncronamente pasó del 9 al 0. Entonces, regresamos a la presentación para seguir con nuestro estudio. Llegamos al último contador que vamos a describir. Es un contador con una entrada de LOAD que está aquí. Estos contadores tienen una entrada de datos paralela. Aquí tenemos un ejemplo de un contador de 16 bits de salida en la señal de conteo y 16 bits en la entrada de datos paralela. En esta tabla de acá abajo nos muestra el resumen del funcionamiento de este contador. Ya sabemos, el reset es una señal asíncrona. Si el reset es 1, no importa ninguna de las entradas. La salida es la señal de reset o el estado de reset, que en este ejemplo es todos los Q igual a 0. Si no hay flanco, el contador estará en no cambio, el Q anterior. Si hay flanco y el LOAD es 1, el enable no importa y el dato que está conectado en las entradas de datos se pasa a la salida Q. O sea, el contador carga el dato que está aquí y lo pone en las salidas Q. Noten que el LOAD tiene mayor prioridad que el enable. Si el LOAD es 1 y el enable no importa, el contador va a cargar. La señal de LOAD, noten que es síncrona porque depende del flanco de reloj. Si no hay flanco de reloj, no hay carga. Entonces, el LOAD es una entrada síncrona. Si ni el LOAD ni el enable están activos, entonces el contador estará en no cambio y el contador va a contar cuando el LOAD sea 0 y el enable sea 1, en este caso. CO y TC tienen la misma función que vimos antes. Entonces pasamos a escribir la descripción de hardware en VHDL de este contador. Bueno, iniciamos ahora la descripción de hardware del contador con LOAD. Entonces, counter LOAD. Para los contadores recuerden que se necesita la librería Standard Logic sin signo. Como es un contador binario, vamos a hacerlo como siempre genérico. N natural. Vamos a ponerle por valor por defecto 4 bits. Los puertos. Entonces tenemos el puerto CLK, reset, enable y LOAD. Standard Logic. Standard Logic de un bit. Tenemos la entrada de datos D. Entrada Standard Logic Vector n-1 down to 0. Tenemos la salida de conteo Q out del mismo tamaño que D y tenemos la salida CO y TC, salida del tipo estándar
logic de un bit. Cerramos puertos. La arquitectura, necesitamos un Q auxiliar del tipo Standard Logic Vector n-1 del mismo tamaño de la salida de conteo Q, y necesitamos una constante para el fin de cuenta, vamos a llamarla fin también, del mismo tamaño y con un valor de todos los bits en 1. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar el proceso secuencial. Recuerden que todos los procesos pueden llevar un nombre, como este aquí. No es obligatorio. Entonces, este proceso secuencial va a depender, como siempre, de CLK y reset. Necesitará de un begin. Y aquí iniciamos, preguntando por el reset, como siempre. Si reset igual a 1, entonces a Q auxiliar le asigno todos los bits, en este caso todos los bits en 0. Si no, y si hay un flanco en la señal CLK o entrada CLK, entonces recuerden que el LOAD tiene mayor prioridad que el enable, entonces preguntamos por el LOAD primero. If LOAD igual a 1, entonces a Q auxiliar. Recuerden que todo dentro del proceso hay que hacerlo sobre el Q auxiliar. Asígnale D, que es la entrada de datos. Si no, y si, o sea, si el LOAD no es 1, y si el enable es 1, o sea, está activo, entonces este sí es la condición de conteo. A Q auxiliar, asígnale Q auxiliar más 1. Bien, están todas las condiciones, entonces empezamos a cerrar los enif. Este es el enif del load y este es el enif del reset. En process. Noten cómo los else if nos ahorran en if. Aquí solamente tengo 2 if, pero tengo 1, 2, 3, 4 condiciones. Entonces, muy importante que los else if nos ahorran en if. Entonces recuerden que todo después de finalizar el proceso, o antes también, pero por fuera del proceso, eso es lo importante, la salida Q hay que asignarle la señal Q auxiliar. Ahora viene el proceso combinacional, que es idéntico a el contador binario. Lo podemos con contador binario. Esto es idéntico, entonces vamos a simplemente copiarlo. Contador con load, aquí está. Con las mismas, hemos utilizado las mismas señales, las mismas entradas. Exactamente el mismo. Entonces, chequeamos la sintaxis. Bien, entonces aquí los contadores, la sintaxis está perfecta. Vamos ahora a simular este circuito, como siempre,
test bench, vamos a darle simulación, counter, load, next, counter load, next, finish, para que él nos crea el layout. Ya el layout nos crea las entradas, salidas, la señal de reloj. Bien, entonces vamos a darle reset aquí, vamos a aprovechar este layout. Activamos el reset desde el inicio, esperamos por 100 nanosegundos, después quitamos el reset, activamos el enable para poder contar y desde aquí va a ser nuestro inicio de simulación propiamente. Podemos esperar 10 periodos de reloj. En este momento, después de 10 periodos de reloj, el contador debe ir por 9, por 11, ¿ya? Porque el 0 empieza aquí, más 10 estados serían 11, debería ir por el 11. Entonces vamos a darle, en este momento vamos a darle un dato vamos a cargar un dato en el 11. Entonces al dato de podemos darle, por ejemplo, el número 5, o sea que otra vez pasa el 5 y activamos el load en 1, esperamos por 10 nanosegundos, un ciclo de reloj, de manera que estas señales solamente demoren, o la señal de load mejor, solamente demore un ciclo de reloj. Si aumentamos esto, lo que va a hacer es que el contador va a cargar varias veces, pero va a cargar el mismo dato. No tiene sentido. Entonces lo dejamos solamente por 10 nanosegundos, después quitamos el load. Y esperamos por siempre y terminamos ahí la simulación. Entonces verifiquemos que estemos bien con nuestra sintaxis. Muy bien, perfecto. Entonces simulamos. Entonces nos vamos por aquí, que es nuestro inicio de simulación. Le damos zoom. Entonces observen el conteo. Vamos a pasar de señal de reloj en señal de reloj. Entonces 1, 2, 3, contador, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, observen aquí que el load se coloca en 1 y la señal de dato pasa de la señal de dato paralelo, de entrada de datos paralelo, pasa de 0 a 5, como le hemos dicho. En el siguiente flanco de reloj, entonces, el contador va a ser una función de carga. Este 5 que está aquí, miren, aparece en la salida de conteo. Como la señal de load desaparece inmediatamente en ese mismo ciclo de reloj, en el siguiente flanco de reloj, como ya no hay load, entonces el contador va a contar desde este valor, desde 5. Entonces, otra vez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el fin de cuenta, hasta el 15, que estamos simulando un contador de 4 bits. Aquí están los dos, no hicimos lo mismo que ahorita con el enable, solo queríamos probar el load y ya está, y otra vez empieza el conteo. Algo que recalcar de estos contadores es que observen uno, aquí no hay truncamiento. En un contador binario yo no necesito no necesito darle que cuando llegue a 15 pase a 0, eso lo hace automáticamente con los flip-flop, o lo podemos ver aquí con coauxiliar. Coauxiliar ahora mismo es de 4 bits en su valor por defecto. Entonces, si esto está en 15, 15 más 1 de 4 bits da 16, pero 16 es de 5 bits. Luego, ese acarreo que se genera se pierde y esto vuelve a 0. Entonces, no hay necesidad de hacer aquí una condición de si que Q sea igual a 15, el siguiente estado pasa a 0, porque eso se hace automáticamente. En los contadores eso se hace automáticamente con los flip-flop. Otra cosa que no hemos visto es
la síntesis. Por ejemplo, vamos a sintetizar este contador binario para ver qué circuito identifica la herramienta de este conteo, de este código. Entonces, por ejemplo, en el contador binario que hicimos hace tiempo un poco atrás, vamos a mirar el esquemático. Entonces, observemos que aquí está, detectó que era un contador, aquí están los fines de cuenta. Muy bien, entonces si la máquina detecta que hay un contador, es porque nuestro código lo hemos escrito muy bien. Vamos a ver el contador BCD. Ese fue el contador binario, contador BCD. Vamos a colocarlo para sintetizar. Y miremos enseguida su esquemático. Vemos que es un contador, también ascendente. Veamos el contador con load. Vean, aquí hay un contador. Y bueno, esta es la lógica del load y todo eso. Muy bien, entonces, si nuestro código genera en la herramienta de síntesis un contador, es porque hemos hecho un código perfecto, muy bien, para que la herramienta de síntesis lo pueda entender. Ahora pasemos a la última parte de la presentación para finalizar este video. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, la pueden hacer en los comentarios, que yo con mucho gusto les estaré respondiendo. Para finalizar, les dejo aquí unos ejercicios si quieren practicar. Le pueden dar pausa al video y hacerlos con calma. Y nos vemos en una siguiente oportunidad para estudiar este maravilloso mundo de los sistemas digitales. Hasta pronto.